¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un capítulo más del repaso de la lección de escuela sabática Inverse a cargo de GYC Paraguay. Nos toca la lección 1, el título es Jesús y no sé si nos presentamos primero o hacemos la oración primero, no sé Javier, ¿qué decís? Bien, bien, Ana. Entonces, bueno, un gusto estar otra vez en un repaso más de Escuela Sabática Joven. A cargo de Inverse, Inverse y UIC Paraguay, como estaba diciendo la hermana Ana. Yo soy Javier Núñez, ya estaba con ustedes, ya estuve con ustedes en estudios o repasos anteriores. Entonces, es un gusto poder estar compartiendo otra vez una vez más el estudio de la palabra de Dios a través de la Escuela Sabática Joven. También está con nosotros Bernardino. Bien, buenas noches, Dios les bendiga, queridos jóvenes. Estamos muy contentos de poder participar con ustedes, principalmente mi saludo y mi respeto tanto para Javier como para Anita. Así que un placer estar compartiendo con ustedes una semana más, una semana de desarrollo de la escuela sabática. Así que muchas bendiciones y a seguir adelante. Bueno, para iniciar el repaso de la escuela sabática, vamos a hacer una oración. ¿Es donde estamos? Padre eterno que estás en los cielos, Señor, nos ponemos en tu presencia solamente por los méritos de Jesús. Queremos pedir tu compañía en este momento para poder entender tu palabra. Estamos queriendo, Señor, aprender más de ti, conocerte más a través del repaso de la escuela sabática, Señor. Ayúdanos, quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a leer el texto clave que elegimos. Sabemos que el texto de esta semana abarca de Levítico 1 al capítulo 7. Son 7 capítulos largos que tienen mucha información, pero elegimos nosotros un versículo que le voy a pedir a Bernardino que pueda leer. Muy bien. Levítico Levítico 2. 2. Muy bien, excelente. Ahí dice, traerás la ofrenda al Señor y la presentarás al sacerdote y él la llevará al altar. Ahí dice en Levítico 2:8. No sé si vamos a comentar de eso. Sí, podemos ver que era un proceso, el hecho de entregar la ofrenda. La persona tenía que llevar esa ofrenda a Dios, darla al sacerdote y el sacerdote llevaba al altar. Ahora, ustedes se Exactamente. preguntarán, ¿por qué era necesario un sistema de sacrificios? Podemos tener 3 razones básicas para un sistema de sacrificios. Nosotros podemos saber que desde que el hombre cayó, el hombre pecó, el hombre tenía relación perfecta con Dios, perfecta con sus semejantes y perfecta con su entorno. Pero el pecado hizo que eso se destruya. Y entonces su relación con Dios se quebró, su relación con el prójimo se quebró y su relación con el medio ambiente también se quebró. Pero aquí en la lección nos presenta al menos 3 razones por las cuales era necesario un sistema de sacrificio. La primera razón es para enseñarle a la humanidad las consecuencias reales y horribles del pecado. Ustedes saben que el hombre, la persona que presentaba una ofrenda, si era, por ejemplo, un cordero o un macho cabrío o algo así, el animal, la persona misma tenía que degollar el animal. Y imagínense esto, porque casi siempre los animales que se presentaban eran animales que estaban ahí cerca de la familia, que eran como si fueran parte de la familia. Entonces se encariña a una persona. Y al ver eso, al entregar esa ofrenda, se daba uno cuenta que la paga del pecado es la muerte, ¿verdad? Cuando los pecadores se presentaban ante el templo con sus sacrificios, ellos mismos tenían que formar parte de del sacrificio, o sea, ellos tenían que hacer ese sacrificio, como les dije hace un ratito. En segundo lugar, tenían que mover al corazón al arrepentimiento, porque nosotros podemos ver que el arrepentimiento es un don de Dios, ¿verdad? Y al llevar la ofrenda al sacerdote, la persona tenía que sentir y sentía realmente ese arrepentimiento.
de que ya no quería volver a hacer lo mismo que hizo, lo que hizo mal. Y la tercera, en tercer lugar, cada sacrificio apuntaba al gran acontecimiento que era la muerte de Jesús, que Jesús iba a venir, iba a morir por nuestros pecados. Esas serían las tres razones por las cuales tenemos un sistema de sacrificio. Bien, qué excelente lección las que nos toca este trimestre, ¿no? Estamos comenzando un nuevo trimestre, así como la hermana Ana estaba diciendo, con el título de Jesús. Es la primera lección de este trimestre. Y vamos a estudiar el Levíticos. Levíticos es un libro muy interesante de la Biblia, pero así también muchas veces uno lee y por las veces, las repeticiones, ¿verdad? En que las repetidas veces que se muestra o que se habla de sacrificios y esa serie de ofrendas y sacrificios que se hacía en el templo, perdón, más bien en el santuario, aún a veces nos ponemos así un poco dudosos al leer Levíticos y a veces queremos saltear este libro. A mí en lo personal me pasó, pero es interesante como la lección nos presenta, nos dice, ¿verdad? Que toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, habla de Jesús. Por ejemplo, el ejemplo más claro que encontramos está en Juan 5:39, que dice, que Jesús mismo dijo, ¿no? Y dice así, Jesús dijo, escudriñan las escrituras porque les parece que en ellas tienen vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea que ese es un claro ejemplo de que toda la escritura habla de Jesús, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y diciendo desde Génesis hasta Apocalipsis, también entra o también forma parte el libro de Levíticos. Por ejemplo, o más bien la lección nos presentaba 3 ejemplos de que de estudiar Levíticos es importante para entender el Nuevo Testamento o el Evangelio, ¿no? Por ejemplo, que nos decía nos hablaba de las ofrendas, por ejemplo, de la ofrenda de paz, llamada ofrenda de alimento, quemada en horno del Señor. En horno del Señor. Bueno, esta ofrenda de pan también nos está hablando de algo físico que es un pan, pero en el Nuevo Testamento Jesús nos dice en Juan 6:51 que Él es el pan, o ese pan, esa ofrenda que se hacía representaba algo. Y acá Jesús nos dice que esas representaciones, esos símbolos lo representaban a Él, representaban a Jesús. Esa es una de las primeras, uno de los ejemplos que nos presenta la lección. El segundo ejemplo también nos dice que Jesús dijo de sí mismo que él era la puerta. Así como el santuario tenía su puerta, las cortinas y sus divisiones, ¿no? Entonces Jesús dijo por sí mismo que Él era la puerta. Eso está en Juan 17. Y también el tercer ejemplo que nos muestra la lección está en Juan 14:6, donde Jesús dice que Él es el camino. Interesante porque también la lección nos presenta, y una parte dice, solamente por mí puede llegar al Padre. Por mí, solamente por Jesús se puede llegar al Padre. Y más aún dice que hasta es arriesgado o inclusive podría ser mortal el buscar atajos u otros caminos. Esta lección la lección de este trimestre es importante y debemos prestar mucha atención en este libro que es Levíticos, así como la lección nos presenta para entender el Nuevo Testamento. Una parte de la lección nos decía, descuidar Levíticos es perderse la riqueza espiritual de la palabra de Cristo e incluso puede llevarnos a malinterpretarlas. Levíticos es un libro hermoso que nos habla simbólicamente de Jesús, porque en la Biblia nosotros podemos encontrar que Jesús, desde Génesis hasta Apocalipsis, Jesús se revela a través de gente, a través de historia, de símbolos y de sacrificios. Principalmente en Levíticos encontramos muchos sacrificios y
los símbolos, ¿no? También como las lecciones pasadas que tuvimos. Bueno, esos serían los tres ejemplos que encontramos en la lección que nos habla de Jesús. Y la importancia de estudiar minuciosamente el libro de Levíticos. Entonces, es importante. Así como estaba diciendo, descuidar Levítico es como es perdernos las riquezas espirituales que yacen en él. Y la otra pregunta que surge de la lección dice así: ¿cuán importante es el sacrificio de Jesús para la humanidad? ¿Y qué impacto causa en nuestra vida? Esta pregunta va dirigida a nuestro hermano Bernardino, que nos va a estar ayudando a responder esta pregunta. Muy bien, excelente. Ahí como muestra el libro de Levítico, creo que la mayoría de los jóvenes por ahí, tipo, no le damos tanta importancia, digamos, porque habla de un sacrificio, de una ofrenda y todas esas cosas, ¿verdad? Pero lo interesante de todo eso es que en ese vemos el sacrificio que Dios, ahí después, digamos, 2000 años atrás, después, tipo, que iba a cumplir eso en su propia vida, digamos. ¿Por qué? Porque lo interesante de todo eso es que, según cuenta la historia en Levítico, que todo sacrificio, que toda ofrenda que los israelitas pueden traer ante el altar o al sacerdote era algo, ya sea un cordero que sea sin defecto, que sea tipo que digamos algo que sea bueno, digamos. Y de todo eso por ahí señala que después de mucho tiempo por ahí eso se cumplió en la vida de Jesús. El gran amor que Él siente por nosotros, sinceramente, de venir y cumplir esa misión es que de llevar toda esa angustia, ese sufrimiento por nosotros, desde la caída en el Edén hasta en los tiempos de Jesús y hasta ahora, todos esos pecados fue llevado por Él en el madero. Son algo que realmente que a muchos de nosotros nos hace pensar que el amor que siente Jesús por la humanidad, el amor que Dios siente por nosotros, porque hay cuenta que de toda la historia, ya que Javi estaba detallando ahí, tipo que en todas partes, en toda la historia por ahí se veía que Jesús estaba ahí, que todas las cosas que se hacía simbólicamente por lo que Jesús tiempo después haría. Era, por ejemplo, ahora en tiempo, por ejemplo, los israelitas, hoy día, por ejemplo, nosotros tipo que hacemos las cosas, tipo que imploramos arrepentimiento al Dios Padre por medio de Jesús. En ese tiempo, por ejemplo, también se hacía el sacrificio por medio de un sacerdote. Los israelitas llevaban tipo al sacerdote las ofrendas, el sacrificio y el sacerdote presentaba ante el altar. Cosa que hasta hoy día nosotros estamos haciendo, tipo que estamos volviendo a, digamos, a empezar de nuevo con Jesús cada vez que nos arrepentimos. De valorar eso sería muchísimo, digamos, que de arrepentirnos y de mejorar nuestras vidas. Eso impactaría muchísimo, de ir cambiando día a día. Porque ahí nos muestra también en el estudio de la semana que hasta sus discípulos, tipo que no entendían bien la misión que Jesús venía a cumplir ahí, aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque los discípulos pensaban que él, tipo que ya iba a reinar, que sinceramente hablando, creo que los discípulos tenían ese pensamiento de que esto era algo temporal, que no se enfocaban más en lo espiritual, de lo que Jesús haría, de cuán importante era la misión de Jesús aquí en la tierra. De ahí más, por ejemplo, después que esos eh, esos discípulos, digamos que nos muestra bien que en el camino de Maús, por ejemplo, esos dos discípulos que iban camino, dice que después de que Jesús falleció, de que fue crucificado, hablaban de que, por ejemplo, tipo que dudando que, bueno, capaz que aquí no se cumplió lo que es la misión que el Señor o el que venía a cumplir acá en la tierra. Y de ahí de la nada por ahí es que Jesús mismo se le acercó, dice, y le explicaba detalle por detalle, desde, digamos, desde el Levítico hasta ese entonces, todas las cosas que iba a suceder. Y nosotros también hoy día, tipo que si no nos enfocamos mucho en las escrituras, si no nos enfocamos mucho en el estudio diario de la Biblia, dudaríamos también del sacrificio y del amor que Dios puede llegar a sentir por nosotros. En algún momento por ahí podemos llegar a decir, bueno, el Dios nuestro solamente nos quiere juzgar, quiere tipo que, digamos, condenarnos, pero no nos damos cuenta del sacrificio inmenso, del amor inmenso que Dios nos tiene. Porque desde tiempo de la esclavitud, por ejemplo, cuando ellos salían de Israel, estando yendo hacia el desierto, cuando eran tipo de día, de nubes por ahí que le guiaban, y de noche era tipo que de fuego de llama le guiaba por el desierto. Eso es tipo que enfocaba ya hacia Jesús. Hoy día para nosotros también tipo que Dios o Jesús mismo está encaminando nuestra vida hacia, digamos, la Canaán celestial. Pero mientras eso, nosotros deberíamos de enfocarnos también en el arrepentimiento, del sacrificio que Dios
hizo por nosotros. Y eso debería de estar en nuestra vida. Así mismo, muchas gracias Bernardino también por ayudarnos con esta pregunta, esta duda que surge de la lección. Asimismo, chicos, la lección mismo nos dice que el libro de Levíticos nos invita a conocer a Jesús. Entonces, esa misma invitación le hacemos nosotros desde acá, detrás de la pantalla, y te animamos a ti que nos estás viendo para que nos acompañes a estudiar este hermoso libro, a que pongamos a Jesús en primer lugar y que no nos desenfoquemos de lo que es lo más importante, que es Cristo, y para que podamos entender mejor el sacrificio que Él mismo hizo por nosotros. Es increíble el amor que Él nos tiene. Bien, estamos finalizando este repaso. Como dijimos, te invitamos a que puedas acompañarnos a estudiar este trimestre, toda la lección de Levíticos. Un abrazo y bueno, nos vemos en otra oportunidad de repaso de Escuela Sabática por parte de GYC Paraguay.